No vamos a ver. Ahí está. Sí, muchachos, pongamos atención a la clase del día de hoy. Expondremos el tema del simulador del profesor Madrigal. Bueno, tenemos nuestra tabla de nuestros datos, ¿no? Los datos que nos da el problema, las hamburguesas que vamos a vender por hora. Por hora, ajá. El número de El horas. número de horas que vamos a estar laborando. Y ya con esto vamos a sacar estas otras dos columnas. ¿Cómo sacamos la probabilidad? Dividimos el número de horas, que son 20, entre nuestro sumatoria total del número de horas. Dividiendo el número de horas. Entre la sumatoria. Entre la sumatoria del número de horas total. Entonces quedaría 20 entre 200, nos da igual a .10, 30 entre 200, .15 y así sucesivamente. Probabilidades acumuladas. Este va a ser la probabilidad que vamos a, ¿cómo te había dicho? Va a ser la suma de las probabilidades anteriores. Es la suma de las probabilidades anteriores. Que en este caso, empezamos con 1, ¿no? Porque es nuestra primera probabilidad. Después, a esa se la sumamos la de abajo. Ajá, la de abajo, ¿cuál va a ser? Va a ser esta, el punto 1 que tenemos arriba, más el de ese renglón, exacto, punto 15. La siguiente va a ser punto 25 que tenemos arriba, más el punto 25 de este renglón. Después, el punto 70 va a ser punto 50, más el de este renglón, que son punto 20. Punto 85, ¿cómo va a ser? La anterior, que es punto 70, más la de este renglón, que son punto 15. Punto 93, ¿cómo va a ser? Punto 85, que es la anterior, más el punto 08. Y esta que va a ser igual al punto 93 más el punto 07. Entonces, y aquí nos tiene que dar un total de 1. Entonces se van sumando esta de aquí más esta más de acá, la de ese renglón, exacto. La 2500. Bueno, 0.2500. Esta de aquí más esta de acá me va a dar 0.75. No, 50. Te da 50. 0.50. Esta de aquí hasta de acá me va a dar punto 70 porque son esta de aquí hasta de acá me va a dar 0.85, esta de aquí más esta de acá me va a dar 0.93, esta de aquí más esta de acá 1. Tiene que salirme una fuerza. Una fuerza, sí. Sí, porque las probabilidades no pueden pasar del 100%. Ya si le das clic te está diciendo que este más este. ¿Ok? Listo. Después, ya que tenemos las probabilidades acumuladas, vamos a hacer una tablita de rangos. Vamos a establecer los rangos de hasta dónde y el valor que cada rango. ¿Okay? Esa tablita de rangos nosotros la sacamos. Nosotros la hacemos, sí. Nada más. Porque sí, así. No, la tenemos que hacer porque después nos va a servir para sacar el número, las hamburguesas vendidas por hora. Nosotros establecemos los rangos. No los establecemos con los datos que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿desde dónde vamos a empezar? Desde 0. Desde nada, ¿ok? ¿Hasta dónde? Hasta nuestra primer probabilidad, que es punto 1. Ok. Y ese es nuestro valor número 0. Okay. Después, el siguiente, ¿dónde lo vamos a empezar? Donde terminó el anterior, con el 1. ¿Ok? ¿Y dónde hasta dónde va a ir? Hasta el punto 25. ¿Ok? Después, el siguiente, ¿dónde lo vamos a empezar? Donde terminó el anterior, que es punto 25. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta nuestra siguiente probabilidad acumulada. Vamos a empezar con el que fue el anterior, que fue 0.5.
y lo vamos a llevar hasta 0.7. Ajá, el de abajo. Y nuestro valor es el correspondiente a cada valor, ¿ok? Después nos vamos a 0.7 que fue el anterior, y lo vamos a llevar hasta el 0.85 que es el 4. Ajá. Después el 0.85 que fue el anterior lo vamos a llevar hasta 0.93 y tiene un valor de 5 horas y después el 0.93 lo vamos a llevar hasta el 1 que fue el anterior, 0.93 lo vamos a llevar hasta el 1 y tiene un valor de 6. Este va a empezar donde termina este. Este va a empezar, este empieza donde este termina. Y esta van a ser nuestras probabilidades acumuladas, las que establecen nuestro número de rangos. De rangos, Ya que tenemos eso, bueno, esto de aquí no lo sé el problema. ¿Cuánto se va a vender la hamburguesa? El costo de la hamburguesa, lo que nosotros nos va a costar y la utilidad que nos va a dejar. Ok, y para esto tenemos que hacer la siguiente tablita: número de horas, número aleatorio, hamburguesas vendidas y utilidad obtenida. Número de horas. Aquí nos damos cuenta que es un total de 40 horas. ¿Por qué 40? Porque 40 horas, exacto. Yo no sé. No es cierto. Porque son 200, tu número de horas total son 200. 200 entre 6, entre tu total de valores. 40. 40, exacto. ¿Qué te iba a decir? 200, tu total de número de horas entre tus horas. Las horas hamburguesas por hora. Eso te da. Hamburguesas, sí, 6 hamburguesas por hora. Eso te da tu número de horas, exacto. ¿Ok? Por eso es 40 ahí. Después seguimos con el número aleatorio, que este es un valor con una probabilidad igual, con la misma probabilidad de que te caiga en un cierto rango de probabilidades, ¿no? ¿Cómo se pone? Igual, aleatorio, y te arroja el valor que es. Este valor va a ir desde el 0 hasta hasta 1. Hasta 1, no puede sobrepasar el 1. Sí. Entonces mi número aleatorio lo saco, únicamente pongo Excel, le pongo número aleatorio y Excel me lo va a arrojar. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, esto sí te lo voy a preguntar. Aquí en esta tenemos que es nuestro número aleatorio es de .06. ¿Ok? Este número aleatorio lo tenemos que encontrar en esta tablita. ¿Ok? ¿Dónde está el punto 06 en esta tablita? ¿Dónde caería ahí? ¿Caería en el dónde? En el 0.5 al 0. ¿Por qué? Porque cae entre esos, el 0.6 está entre esos números, ¿no? Es que no es 0.6, es .06. .06. O sea, 0.06. 0.6. Entonces cae, no cae ahí. dentro de esta. Ajá, la primera. La primera que es 0. Ajá. Como cae ahí, ¿sí? Okay. Sí, no me dije al principio. Para eso sirve también el número aleatorio, porque nos va a identificar entre qué rango se encuentra. ¿Para qué? Para que nos identifique las hamburguesas vendidas, que son 0. Sí. ¿Ok? O sea, en ese momento no se va a vender nada, por lo cual no vamos a tener una utilidad. Pero para sacar esta, igual vamos a tener una fórmula que vamos a buscar lo que te estaba diciendo ahorita. El número aleatorio lo vamos a buscar en esta tabla. Lo vamos a buscar en esta tabla y ya nos va a arrojar las hamburguesas vendidas, o sea, nos va a dar el valor que es. Le damos en la fórmula es buscar, es igual buscar número aleatorio y lo buscamos en la tablita 2. ¿Y por qué el 3? Porque el 3 que es el rango, pero ¿qué había dicho ese? Sí, eso sí queda pendiente porque eso sí es fallo. Es fallo, Bueno, ese sí hay que preguntarlo ahorita.
Va, ya está eso, ¿no? Utilidad obtenida. ¿Cómo se saca la utilidad obtenida? Va a ser tus hamburguesas vendidas. Utilidad obtenida. Es coma. La utilidad obtenida se calcula por el número de hamburguesas vendidas. ¿Se multiplica? Sí. ¿El número de qué? ¿De hamburguesas vendidas? Por la utilidad de la hamburguesa. Por la utilidad de la hamburguesa. Después, bueno, para ejemplificar, tenemos 4 hamburguesas vendidas en esta hora. Por las 13 pesos de utilidad que nos da la hamburguesa, nos da 52. Luego tenemos 5 hamburguesas vendidas, lo multiplicamos por la utilidad que son 3 y da 65. Okay. Esta fórmula se va a fijar. Bueno, ¿la fórmula se fija? No, bueno, no se fija. La de hamburguesas vendidas sí se recorre, pero el que se va a fijar va a ser el de utilidad. El de utilidad se fija. Porque ese es el que no se mueve. Sí. Va a ser, Y el número de hamburguesas sí se va moviendo. Sí. Y vamos a la utilidad promedio. A sacar la tablita de la utilidad promedio, ¿no? Va a ser el primero va a ser, ahora sí que tu valor de acá, el mismo, porque no tenemos datos anteriores, ¿ok? El segundo va a ser el promedio de aquí, de tus dos valores anteriores, ¿ok? El tercero va a ser el promedio de tus 3 valores anteriores. Va a ser la suma de ellos y la división entre ellos mismos. Ajá, la suma, sí, el promedio. Que la suma de esos últimos 3 entre 3. El siguiente, la suma de los últimos 4 entre 4. El siguiente, la suma de los últimos 5 entre 5. El siguiente igual, la suma de los últimos 6 entre 6. Y así hasta llegar a 40. Hasta llegar al dato 40. Después pasamos a graficar. Bueno, sacamos nuestros datos estadísticos, que es nuestro promedio de la utilidad obtenida, ¿ok? Que se calcula ¿cómo? Que se calcula la suma de toda la utilidad obtenida entre el número de datos, que es 40. O sea, se calcula entre el número ¿cómo? De la suma de la utilidad obtenida entre el número de datos, que son 40. Entre n. Ok, entonces esta la suma de la utilidad obtenida, que la utilidad obtenida es esta. Es esta, ajá. Sumamos todos estos Sumamos datos. todos los 40 datos. Sumamos el 26, 65, bla, bla, bla. Y lo dividimos entre los 40 40 horas, ajá. que son a lo que equivale a hacer 200 hamburguesas. Tu promedio de hamburguesas que vas a vender durante esos 40 horas. Pero, okay. Bueno, por hora, en realidad es por hora. Tu promedio de hamburguesas que estarías vendiendo por hora durante 40 horas. Durante 40 horas sería de 36.72. Después tienes que sacar la desviación estándar. Tú la sacas con la fórmula. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar de la utilidad obtenida, ¿ok? Desviación estándar, ajá. De la utilidad obtenida. Sacas la desviación estándar de todo esto. En vez de sacar ahora el promedio, vas a sacar la utilidad. La desviación, querida.
¿Ok? ¿Qué es la desviación estándar? Es la dispersión de los valores, Dispersión de los valores. que van de la media, ¿no? Después Y ya sé graficamos. cómo se calcula ¿Cuál? la desviación. Con la fórmula. Ajá. Y la fórmula es Desviación, punto M, desviación. y seleccionas todos los datos de la utilidad obtenida, Sí. los 40 datos. Le doy desviación y Punto M. punto M, ¿qué significa? Ajá. Y seleccionas todos tus datos de utilidad obtenida. Desviación media, creo que es. Desviación estándar media, creo que es. Es la desviación. Si la calculo, le doy en Excel igual desviación punto M, o solita me la da así. Sí, te va a dar varias y ahí seleccionas la de punto M. Desviación estándar M. Te va a pedir que selecciones datos. Y selecciono todos la utilidad obtenida, los 40 datos de la utilidad obtenida. Exacto. Ok. Ya está eso. Después. Ajá. Vamos a graficar. Después graficamos. Ok, vamos a graficar. ¿Qué vamos a graficar? Vamos a graficar la utilidad promedio La utilidad promedio con nuestro correspondiente a nuestro número de horas, que en este caso son 40. correspondiente al número de horas, que son 40. Después nos va a arrojar esta gráfica. ¿Ok? ¿Para qué sirve la gráfica? Esta gráfica nos va a ayudar a identificar si nuestro problema alcanza un grado de estabilidad o no estabilidad. De normalidad o no normalidad, más bien dicho. Si alcanzamos un grado de normalidad o no normalidad. ¿Cómo sabemos si es normal o no normal? Cuando la gráfica te presenta una línea recta en la media, quiere decir que es normal. Aquí sería una desviación no normal, bueno, una estabilidad no normal, que tiene una no normalidad porque va subiendo, o sea, está muy dispersa la gráfica, ¿ok? ¿Sí? A ver, la gráfica alcanza un grado de normalidad, de estabilidad normal, cuando la variación no es tanta, sino empieza a ser en línea recta. Sí, Cuando la gráfica empieza a hacerse muy dispersa, quiere decir que alcanza un grado de no normalidad, estabilidad no normal. Exacto. Eso quiere decir cuando te pregunte, ¿y qué significa esa gráfica? Le dices, no, pues te grafica el promedio de tu utilidad y el número de horas, y podemos ver que no alcanza un grado de normalidad porque los datos están todavía muy dispersos.
130. ¿Y qué grafica? Grafica la utilidad. Utilidad promedio. Grafica la utilidad promedio. Y el número de horas. Y el número de horas. Ya. Pasamos al siguiente. Aquí, como, bueno, tenemos nuestras siguientes fórmulas para el supuesto de normalidad y para el supuesto de no normalidad, ¿okay? Donde n es el tamaño del número de corrida de simulación, nuestra alfa, nuestra desviación estándar y nuestro promedio permitido, que es e. ¿Okay? Es la nomenclatura de nuestras fórmulas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agarrar el de... Es el de no normalidad, pero no sé por qué aquí. Bueno, es el de aquí, es el de no normalidad. ¿Okay? Y vamos a hacer la fórmula. Ya que tenemos identificada qué fórmula vamos a agarrar correspondiente a dependiendo de nuestra gráfica, hacemos nuestra fórmula. Aquí hicimos todas porque es para checar, ¿no? Pero ya tenemos aquí identificada si es normal o no normal. Nuestro número total de corridas son 40, que es las 40 horas. De las 40 horas. Nuestro promedio, que ya lo habíamos sacado, es de nuestra utilidad obtenida. Y la desviación estándar igual de la utilidad obtenida, que son los datos estadísticos que sacamos estos. ¿Okay? Estos datos estadísticos que sacamos aquí son estos. ¿Okay? El 21.34. ¿También te los dieron? Y en ese es. Y en ese por qué 37.5. Yo soy Juan de esta. Con chamoy líquido de polvo. Hay un güey que te invita que te vende la escarcha de la michelada. Te dice, ¿qué quieres? No, pues traigo pulpa de la michelada. La tamarindo. Te da 10 baros la salvajita. Pero güey, te lo prepara bien rico porque lo pides, te agarra y te pone la pulpa del tamarindo. Así No, entonces aquí está mal. todavía. Aquí lo que se tiene que hacer es... ¿Sabes qué es rico? Y lo vende bien chico, güey. Sí, es esta. Es esta la que está bien. Todas las demás están. No, o sea, esta y este están bien. Las otras dos. Ajá, es que no sé por qué luego las tengo. Ahorita las borramos. Bueno, el chiste es que las vendas. Ok. Mira, N es nuestro número de total de corridas. Corridas son cuál, las 40 horas. Ajá. Ya. Ya. ¿Ya llegó el último? Nuestra desviación estándar. La desviación estándar, que esa la obtuvimos en el cálculo pasado. Aquí. Que es en la desviación. Nuestro error que nos da el problema. El error que le da. Y nuestra alfa que también nos da el problema. ¿Ok? Bueno, y nos va a dar este total. Bueno, aplicamos la fórmula, ya sea cualquiera de las dos, correspondiente a como te salga tu gráfica. Si te sale en un grado de normalidad, aplicamos la de arriba. Si te sale en un grado de no normalidad, aplicamos la de abajo.
Y el resultado de estas va a ser el número de corridas que vamos a tener que hacer en la siguiente tabla. Tabla. Para poder alcanzar la normalidad. Espera. Ahora ¿Sí? sí. Déjate lo explico, ¿va? Sí. Y el siguiente, ¿Ese no venía en la red? ¿qué? ¿Ese sí venía? ¿El mismo archivo? ¿Cómo? En el que se abre ahorita. Sí, estamos aquí. Pasamos aquí, después pasamos aquí. Ajá. Aquí estoy bien tenso. Bueno, aquí lo primero que se va a hacer modificar esta tabla. ¿Hasta dónde? Hasta el número de corridas. Ahora el número de horas va a ser igual al número de corridas que nos salió en el valor anterior. El número de horas corresponde al número de corridas que salieron en el valor anterior. Ok, entonces las 40 horas corresponden a, ¿qué son? 160 y algo corridas, ¿no? 161 corridas. Sí. Ok. ¿Ok? Para eso hacemos el cálculo pasado. Ajá. Para saber cuántas corridas. ¿Cuántas corridas Van a vamos a hacer? corresponder. Exacto. Después vamos a igual lo mismo, la misma tabla. Ya con nuestras fórmulas se va únicamente arrastramos las fórmulas. Ajá. Porque vamos a copiar. Ay, espérame. ¿Qué pido? Acuérdate que la dejamos. ¿Se conecta de este lado? Sí. Entonces,